Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. En el año 1961, en los Estados Unidos, había una cosa que pasó que no fue muy bien para los Estados Unidos. En el año 1960, tuvimos un nuevo presidente, el presidente Kennedy, y él, en verdad, heredó una situación muy difícil en Cuba. Acabamos un poco antes de básicamente ayudar un poco a Castro a tomar control de Cuba. En ese entonces no sabíamos tanto de Castro y le ayudamos porque él que era antes era un dictador muy malo y ayudamos a Castro a tomar control. Pero tan pronto como tomó control empezó a trabajar con la Unión Soviética, que estaba en control en ese tiempo. Y obviamente en ese tiempo llamamos la Guerra Fría, que entre los Estados Unidos y la Unión Soviética había mucha batalla fría. Básicamente estaban siempre al punto de matar el uno al otro y Castro empezó en vez de ayudar a los Estados Unidos, empezó a ayudar a los de Rusia. Entonces, por eso los Estados Unidos pensaron, bueno, entonces vamos a quitar a Castro. Pero no querían hacerlo tan obviamente como siempre los gobiernos hacen. Entonces lo que hicieron es que hablaron con unos 1,500 exilios que habían huido de Castro para los Estados Unidos. Y les entrenaron, les dieron armas y dijeron, vamos a apoyarles si ustedes decidan ir a Cuba y quitar a Castro y poner a otro. Vamos a ayudarles, vamos a mandar aviones y vamos a protegerles si deciden hacer eso. Entonces eso es lo que hicieron. 1,500 soldados, exilios de Cuba regresaron a Cuba con el propósito de quitar a Castro en el año 1961. Y desenterraron en un lugar que se llama la Bahía de los Cochinos. En inglés se llama el Bay of Pigs. Y lastimosamente no fue muy bien. Y una de las razones más grandes es porque Kennedy al último momento decidió que no sería bueno entrar en la guerra y en vez de mandar el apoyo de aviones que había prometido, decidió no hacerlo. Sufrieron una derrota horrible. Algunos fueron muertos, los restos fueron capturados, algunos torturados, otros matados después de eso. Y fue un desastre muy grande que luego Kennedy tenía que pedir disculpas y fue muy, muy malo para los Estados Unidos. Y la razón por qué fue tan malo es porque cuando todos se descubrieron qué pasó, básicamente dijeron, mira, ya todos sabíamos, no puedes confiar en el gobierno de los Estados Unidos. Porque mandaron a esos soldados, dijeron, vamos a apoyarle con aviones y bombas. Si ustedes van, vamos a apoyarles y pongan sus vidas a riesgo para hacer eso, vamos a apoyarle. Fueron en la misión que los Estados Unidos les habían mandado, pero los Estados Unidos no fueron con ellos. Los dejó a solas y sufrieron una derrota muy grande. En 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo dice, gracias a Dios, Dios no es como los Estados Unidos. Dios no es como el presidente Kennedy, Dios no es como los gobiernos humanos. Los gobiernos humanos, lastimosamente, muchas veces mandan a personas en un ataque o una misión y si no les parece bien, los dejan a solas para hacer la misión. Y no les dan apoyo, igual como pasó ahí. Pero Pablo dice, el Señor nunca hace eso. Si el Señor te manda para hacer algo, si estás sirviendo al Señor, nunca estarás a solas. Entonces, Él nos enseña aquí, Dios nunca nos dejará solos para hacer su voluntad. Dios nunca nos dejará solos para hacer su voluntad.
Recuerdan, según de Timoteo, Pablo está en la prisión, está al punto de morir por el emperador Nerón. Ya leímos hace un mes los versículos 6 al 8, donde dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que él iba a morir y según la tradición, no nos dice en la palabra del Señor, pero según la tradición, muy poco después de escribir ese libro, Timoteo fue decapitado por el emperador Nerón. Perdió su vida. Entonces, él está allí en el momento más difícil de su vida. Él está en Roma, que es obviamente el centro del imperio. Él está enfrentando al emperador Nerón, el hombre más poderoso de todo el mundo en ese entonces, en el lugar que traía más temor delante del emperador, y estaba allí enfrentando el juicio. Y en ese momento, cuando él estaba en su situación más difícil, enfrentando la oposición de los judíos, las acusaciones de los judíos, enfrentando la oposición del gobierno romano, otra vez el gobierno más poderoso de todo el mundo, enfrentando el hombre más poderoso, cuando más necesitaba el apoyo de otros cristianos, de sus amigos, y estaba allí enfrente del juez. ¿Qué dice el versículo 16? Segundo de Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Cuando más necesitaba amigos, hermanos cristianos, para ponerse a su lado y decir, no deben matar a Pablo. Pablo es un hombre fiel, él no merece eso. Y ponerse ahí como testigo en favor de Pablo. Y él estaba enfrentando todas las acusaciones de Roma y el emperador y todo eso. Y estaba bajo tanta presión y necesitaba a alguien para ponerse a su lado y decir, no, Pablo no merece eso. Yo estoy a su lado, yo estoy apoyándole. Todos lo desampararon. Nadie estuvo a su lado. Y sabemos que fue por muchas diferentes razones. Ya la semana pasada, para los que estuvieron aquí, hablamos de la razón por qué muchos no estaban aquí. Unos era por razones buenas. Por ejemplo, Timoteo y Tito estaban sirviendo al Señor en otros lugares. No es porque no querían estar con Pablo, es porque Pablo mismo les había dicho, vaya para allá para servir al Señor. Para otros, hablamos como al final, habla de Trófimo que estaba enfermo y no pudo estar con ellos. Algunos, como Demas y como Alejandro, no estaban con él por razones no tan buenas. Demas solamente porque amaba más al mundo y Alejandro porque en verdad estaba, en vez de apoyarle, estaba yendo en contra de él. A lo mejor se puso como testigo, a lo mejor hablamos la semana pasada, era un traidor que había entregado a Pablo. Pero en el tiempo cuando más necesitaba apoyo, todos le habían desamparado. Y él se había quedado solo en el momento cuando más necesitaba apoyo, en su momento de más necesidad. Y siendo un cristiano que conoce al Señor, en vez de tener amargura, ¿qué dice? No les sea tomado en cuenta. Señor, perdónalos igual como Esteban oró, igual como Cristo mismo oró en la cruz, que el Señor les perdona. Pero no estaba a solas. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Nota que no solamente dice el Señor estaba conmigo. El Señor obviamente está en todas partes y siempre está con nosotros. Pero no solamente estaba con Él, recuerda, estaban en un corte. En un corte no necesitas solamente personas ahí, necesitas personas que se pongan a tu lado para decir, yo estoy defendiendo a esa persona. Y dice aquí que el Señor estaba a mi lado. Él no solamente estaba allí, Él estaba a su lado para apoyarle, para defenderle, para decirle, yo estoy para ti. Como dice en Romanos 8, que aunque todos están en contra, si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Y gracias a Dios, Dios estaba con Pablo cuando todos los demás le habían desamparado. Y esa es la primera cosa que vemos aquí. Cuando la gente te deja, recuerda que Dios está a tu lado. Cuando la gente te deja, recuerda que Dios está a tu lado. Uno de mis misioneros, a quien más admiro, he hablado un poco antes de él para los que han estado aquí antes, es Adoniram Judson. Él vivió en los años 1800 y en 1813 él decidió ir a India para estar con el misionero famoso William Carey. Pero entonces, por diferentes razones, decidió que había más necesidad en lo que entonces se llamaba en inglés Burma, hoy se llama Myanmar. Se fue para allá para ayudar allá. Él estaba casado, solamente tenía 24 años de edad cuando se fue. Su esposa tenía 23 años de edad. En camino de India a Myanmar, que en ese entonces se llamaba Burma, murió su primer bebé antes de nacer. Perdieron el bebé en el camino. Cuando llegaron, no había nadie que conocían. No conocían ni una persona en ese país. No conocían el lenguaje, no sabían nada. Y tenían que enfrentar muchas pruebas. En ese entonces era muy caluroso, hacía 108, 110 grados de temperatura. Había mucha enfermedad, muchas dificultades. Casi nadie quería escuchar el evangelio. Pero después de varios años había una guerra entre Inglaterra y Myanmar. Y Adoniram no era de Inglaterra, él era de los Estados Unidos. Pero como era gringo, todos los de Myanmar dijeron, no nos importa, pareces de Inglaterra, entonces creemos que eres una espía de Inglaterra. Y lo metieron a la prisión, dejando a su esposa, que ya estaba embarazada, con su segundo hijo, con su tercer, hija, a solas. Ya habían perdido su segundo hijo con 17 meses de edad. Entonces ya habían perdido 2 y ya estaban embarazada con la tercera. Y pasó 17 meses en la prisión. Finalmente lo libraron. Pero durante ese tiempo, la hermana se llamaba Ana, no tenía ninguna manera para proveer por ella misma. En ese tiempo se dio a luz a su niña que se llamaba María. Y tenía tanta hambre la señora Ana que ni podía dar pecho a su hija y tenía que ir mendigando por el pueblo que estaba ahí pidiendo a las mujeres leche para dar a su hija, no conociendo a nadie. Dios en su gracia preservó a las dos y cuando salió pensó ya finalmente por lo menos tengo a mi esposa y mi hija, ya había perdido 2 niños, estaba muy lejos de todo el resto de su familia, pero solamente 11 meses después de salir, era un tiempo tan difícil para su esposa Ana que nunca se recuperó su salud y murió su esposa. 6 meses después, su niña María de 2 años de edad también murió. 3 meses después recibió noticias que hace 8 meses, porque llega en esos tiempos pasaba mucho tiempo para llegar las noticias, se dio cuenta que su padre había muerto. Y él literalmente estaba en un país extranjero, donde no conocía a nadie, ya había perdido sus 3 hijos, su esposa y su padre. Y no tenía a nadie. Y era humano y casi se desesperó de todo. Se fue a la jungla de ese entonces, que había tigres por todos lados y muchos peligros, básicamente queriendo morir. Y se separó de todo el mundo. Habló mucho con el Señor y casi quitó su propia vida porque estaba tan a solas. Pero durante ese tiempo, meditando en el Señor, batallando con todo lo que había pasado, reconoció esa verdad. Que cuando uno está haciendo la voluntad del Señor, nunca está a solas. Cuando todos los demás nos dejan, y literalmente todos habían dejado a Adoniram,
el Señor está a nuestro lado. Y por la gracia de Dios se quedó allí por otros 33, 40 años. Casi nunca regresó, nunca vio su madre ni su hermano más. Tanto su madre como su hermano murieron mientras él estaba allí. Pero por la gracia de Dios vio a muchos salvos y el Señor lo usó grandemente. ¿Por qué? Porque aun cuando todos habían dejado a Adoniram, él se mantuvo fiel al Señor sabiendo que el Señor estuvo a su lado. No fue fácil, casi se desesperó, pero recordando las promesas del Señor poco a poco recobró ánimo y el Señor lo usó grandemente. Muchas veces en nuestras vidas cuando estamos tratando de hacer lo correcto y servir al Señor, igual como Pablo, igual como Adoniram, a veces vamos a sentir que todo el mundo nos ha dejado. Yo sé que había veces en la historia de nuestra iglesia cuando algunos hermanos claves han dejado la iglesia por diferentes razones. Igual como Pablo, algunos se mudaron a otros lugares y están sirviendo al Señor. Algunos como con Pablo han muerto y han pasado para estar con el Señor y ya no están con nosotros. Algunos lastimosamente dejaron las cosas del Señor por amor al mundo. Pero siempre cuando personas claves en la obra del Señor nos dejan cuando estamos tratando de servir al Señor es difícil. Yo sé como pastor de jóvenes he visto a muchos jóvenes salir de la iglesia por diferentes razones y no es fácil cuando estamos tratando de servir al Señor y vemos a otros dejarnos. Algunos de ustedes, sus familiares por servir al Señor, ya a lo mejor no quieren tanto que ver con ustedes. Y es difícil cuando estamos tratando de hacer lo correcto y nos parece que todos nos han dejado. Pero otra vez, como Pablo dijo, el Señor estuvo a mi lado. Aun cuando todos nos dejan, podemos seguir fieles sirviendo al Señor, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Eso es lo que vemos en los salmos vez tras vez. En el Salmo 16, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mientras que tengo a mi Señor a mi diestra, si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aun cuando todos los demás nos dejan, sea por el mundo, sea por enfermedad, sea por mudar, sea otro ministerio, podemos seguir fieles al Señor porque Él está a mi diestra. El Salmo 56 y versículo 9 dice así la palabra del Señor. Salmo 56, 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y un pasaje más en los Salmos, el Salmo 118. Versículo 7, dice así la palabra del Señor. Empezando versículo 5, dice, desde la angustia, Salmo 118, 5, desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Como hablamos la semana pasada, gracias a Dios por la familia que tenemos en Cristo. Necesitamos esa familia. Pero tenemos que reconocer que nuestra familia en Cristo, igual como nosotros, somos humanos. Algunos van a tener que ir a otros ministerios, algunos se van a enfermar o van a pasar para estar con el Señor, otros tristemente van a dejar las cosas del Señor. Pero nosotros no tenemos nuestra confianza en personas. Nuestra confianza está en el Señor.
Y podemos saber que mientras estamos haciendo su voluntad, Él estará a nuestro lado. Y aunque todos nos dejan, como pasó con Pablo, podemos seguir fiel al Señor porque Él está a nuestro lado. Dios nunca nos dejará solos para hacer su voluntad. Regresando a 2 Timoteo 4, no solamente dice que el Señor estuvo a mi lado, pero sigue en versículo 17, dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Aquí vemos que otra vez recuerda Pablo está al final de su vida. Él ya es mayor de edad. Leemos en otros de sus epístolas que él menciona que escribe con letras grandes porque ya él casi no puede ver. Sus ojos ya están yendo. Sabemos en 2 Corintios menciona que él tiene un aguijón en la carne, probablemente una enfermedad que el Señor dice vas a tener eso hasta morir, de lo que sepamos. Sabemos que él ya había aguantado cosas tan increíblemente difíciles de enfrentar. Muchas veces dice que estaba sin comida, sin agua, tenía que viajar muchos lugares, muchas veces estaba en barcos que se hundieron, muchas veces fue azotado, fue apedreado, su cuerpo estaba seguramente con muchos dolores. A lo mejor algunos de ustedes entienden bien cómo es eso. Seguramente cuando se levantó por la mañana sintió dolor en cada parte de su cuerpo. Y físicamente estaba agotado. No tenía más fuerzas. Pero además de eso, emocionalmente, habiendo sufrido que todos le habían desamparado, también estaba muy triste. Seguramente aún espiritualmente estaba un poco desanimado y no tenía las fuerzas en sí mismo para seguir el ministerio que Dios le había dado. Para la mayoría de nosotros, si nosotros hubiéramos sido Pablo, hubiéramos pensado, bueno, he sido predicador por años, he servido al Señor fielmente, he viajado por todo el mundo dando el evangelio y ya he cumplido mi ministerio. Ya puedo descansarme en ese cárcel y ya a morir, ya no puedo hacer más. Ya soy viejo, déjalo para los jóvenes, Timoteo y Tito, ya no puedo hacer más. Pero ¿qué dice Pablo? No, el Señor me llamó para predicar el evangelio a los gentiles. Y aunque yo no tengo más fuerza, ya soy viejo, ya mi cuerpo está quebrado, aunque estoy emocionalmente sin fuerza, espiritualmente deprimido, aunque yo no tengo la fuerza para hacerlo y aunque estoy en la prisión, eso es lo que el Señor me ha llamado para hacer. Entonces sabemos que Él siguió predicando aún a sus carceleros y aún al emperador y a todos los que querían escuchar. ¿Por qué? Porque dijo, aunque yo no tengo la fuerza, Dios me dará la fuerza porque Él me ha llamado para hacer eso. Y hasta el momento de morir, yo voy a seguir predicando la palabra del Señor a los gentiles, porque eso es mi misión que Dios me ha dejado. Entonces, la segunda cosa que vemos es cuando, no solamente cuando la gente te deja, recuerda que Dios está a tu lado, pero cuando tu fuerza te deja, apóyate en el hombro todopoderoso de Dios. Cuando tu fuerza te deja, apóyate en el hombro todopoderoso de Dios. Cuando yo estaba en la universidad, casi cada año, al final del año, algunos de los estudiantes, muchos de los estudiantes como yo fui a la Universidad en Carolina del Sur, entonces no iba a traer todas mis cosas a mi casa cada verano. Entonces, como no nos quedamos en los mismos dormitorios, muchas veces nos mudaron a otros lugares, tuvimos que poner todas nuestras cosas en algo para guardarlo para el verano. Entonces, la universidad dio a todos los estudiantes que querían, por un precio razonable, un barril que podrían llenar de sus cosas. Y entonces, al final del año, había unos hombres, estudiantes que pasaron por todos los dormitorios para agarrar todos los barriles y llevarlos a una bodega donde los guardaban para el verano. Entonces, cada año yo me afirmaba para hacer eso por varias razones. Primeramente, me pagaron y quería dinero.
La segunda razón es porque siempre fue en los últimos 2 días después que todas las clases habían terminado y todos los demás estudiantes tenían que ir a unas reuniones donde todo el día tenían que llevar trajes y sentarse y escuchar a música y a pláticas y a otras cosas muy aburridas. Y los que trabajaron podrían solamente llevar un t-shirt y jeans vaqueros y podrían gozarse con sus amigos, levantando barrillas y estar con sus amigos. Entonces siempre hacía eso. Pero en Cali del Sur, en mayo, cuando siempre se pone muy caliente. Pero no solamente es muy caluroso, pero también es muy húmedo. Y muchos de ustedes conocen, cuando estás en un lugar muy húmedo, sudes mucho. Hay mucho sudor. Y entonces por eso, si estás trabajando todo el día, trabajamos desde las 8 hasta las 6 de la tarde, todo el día tirando varillas grandes por todos los lugares, íbamos a sudar mucho y perder mucho agua. Entonces tienes que tomar mucho agua. Pero siendo un joven tonto, yo pensé, yo puedo hacer eso todo el día, yo no necesito tomar mucha agua. Y no tomé mucho agua. Y al final del día me sentí muy débil terminé el día y fui a mi dormitorio y me caí ahí en mi cama y me sentí horrible. Estaba vomitando y mi hermano Jason llegó a mi cuarto y dijo, ¿qué pasa? Y le dije que había pasado y él dijo, bueno, ¿no tomaste agua? No. Y como cualquier hermano bueno y amoroso me dijo, tonto, ¿qué estás haciendo? Y obviamente me había deshidratado y yo ni tenía fuerza para levantarme, pero él dijo, tienes que ir había un hospital pequeño al otro lado de la calle. Y me levanté para ir al hospital y me caí y dijo, yo no puedo. Entonces él dijo, bueno, apóyate en mí. Y él me agarró y básicamente me cargó ahí al hospital para que me podrían tratar por la noche. Pero yo no podría ni levantarme, mucho menos andar, no sé qué era, media milla para el hospital. Todo ese tiempo yo estaba literalmente, totalmente poniendo todo mi peso sobre Jason y él me estaba casi cargando al hospital. Y a veces en la vida, eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. A veces en la vida, por causa de pruebas, dificultades, nos sentimos, yo ni puedo levantarme de la cama. ¿Cómo puedo seguir sirviendo al Señor? A lo mejor es por causa de tratar de criar a sus hijos y criando a sus hijos tratado de hacer todo y parece que nada funciona. A lo mejor es una enfermedad y dices, yo ni tengo fuerza para hacer nada. ¿Cómo voy a poder servir al Señor y orar por otros o animar a otros si no tengo la fuerza misma por causa de esa enfermedad? A lo mejor es por causa de la enfermedad de otro en la familia. A lo mejor es por causa de problemas financieros o por un compañero de trabajo que parece que requiere toda mi fuerza no solamente para no pegarlo en la cara cada día porque me irrita tanto. Y pensamos, no tengo la fuerza para seguir haciendo la voluntad de Dios. Bueno, igual como Pablo, si el Señor te ha llamado para hacer algo, no te va a dejar solo. Te va a dar las fuerzas para hacer lo que te ha llamado para hacer. Entonces, cuando tu fuerza te deja, haz lo que yo hice con mi hermano. Solo decir, Señor, yo no puedo. Ayúdame. Tú me has llamado para hacer eso. Yo quiero hacerlo, pero no tengo la fuerza para hacerlo. Ayúdame. Apóyate en el hombro todopoderoso de Dios. Usa esa misma palabra en unos otros pasajes. No tienen que buscar, solamente escuchar. En Romanos capítulo 4 y versículo 20 dice eso. Tampoco dudó, hablando aquí de Abraham y Sara, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham literalmente no tenía la fuerza para tener hijos, ya tenía 100 años de edad. Su cuerpo literalmente no podía hacer eso. Pero dijo, el Señor me ha dicho que eso va a pasar, entonces yo voy a apoyarme en el Todopoderoso.
y el Señor hizo lo que Él prometió. En Efesios capítulo 6 y versículo 10, un versículo muy conocido, dice así: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, Pablo dice otra vez: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y habla de que antes él nunca podría haber hecho eso, porque era rebelde, estaba haciendo su propia cosa. Y Dios es el que le dio la fuerza para hacer el ministerio que Dios le había llamado para hacer. En 2 Timoteo mismo, 2:1, él dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y finalmente en Hebreos capítulo 11, versículo 34, dice, hablando de esos héroes de la fe, dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sacaron fuerza de debilidad. Por eso Cristo murió, para darnos su gracia que nosotros no podemos tener en nosotros mismos. Cuando nosotros no podemos tomar otro paso, Pablo estaba al final de su vida, su cuerpo destrozado, desanimado, a solas, dijo: yo no voy a dejar de seguir al Señor. Porque Él me fortaleció, voy a seguir predicando a los gentiles, porque eso es lo que el Señor me llamó para hacer. Dios nunca nos dejará solos para hacer su voluntad. Finalmente, al final del capítulo del versículo 17, 2 de Timoteo 4:17, termina el versículo 17, dice: así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante, aquí dice: así fui librado de la boca del león. No dice: así fui librado de ese león que estaba muy lejos, que me daba temor. Ni dijo: bueno, fui librado del león que me estaba siguiendo, que me estaba persiguiendo. Ni tampoco del león que me tenía atrapado en una esquina. Ni aún el león que estaba encima de mí. No puedes estar en un peor lugar que en la boca de un león. No sé de usted, pero yo puedo pensar en casi cualquier otro lugar donde me gustaría estar, sino en la boca de un león. Si estás en la boca de un león, ya no tienes esperanza. Ya estás muerta, ya eres su cena. Estaba en la boca del león y dice: desde allí Dios me rescató. No sabemos exactamente qué está hablando. Probablemente está hablando de ese corte en el cual estaba en su primera defensa, cuando todos los demás lo dejaron y tenía que enfrentar al emperador. Dios le había ayudado a superar esa dificultad. Pero podríamos mirar la vida de Pablo y literalmente ver docenas de veces cuando estaba en la boca del león y el Señor lo libró. Uno de los lugares que yo puedo pensar es cuando fue apedreado, hasta que todos pensaron que estaba muerto y el Señor lo levantó. Pasó muchas veces en prisión, antes de ir a Roma la primera vez. Eso ya pensamos que es la segunda vez que fue a Roma. La primera vez su barco se hundió y todos pensaban que iban a morir. Y el Señor lo salvó. Y cuando llega a la isla, ¿qué pasa? Una serpiente lo muerda. Y todos los de la isla dicen: está huyendo de algo malo y Dios le agarró y va a morir. Y Dios lo salva. Y Pablo dice: mira, Dios me ha salvado tantas veces de la boca del león que Él me va a guardar de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Él tiene un propósito para mí, para magnificar a mi rey, para ayudar a su reino a progresar. Y un día estaré con Él en su reino para la eternidad y Él va a cumplir el propósito que Él tiene para mí en su reino. Y para Pablo en ese entonces el propósito para él era seguir fiel hasta morir.
no significaba siempre que le iba a librar de la muerte, porque en unos, no sabemos, días, meses, un año, iba a ser decapitado. Pero eso era el propósito de Dios y Dios le preservó para su propósito, para su reino. Y Pablo dice, mientras tenga vida, cuando enfrento esas dificultades, cuando parece que no hay esperanza, estoy en la boca del león, ¿qué voy a hacer? A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Voy a alabar al Señor por lo que Él ya ha hecho en mi pasado y voy a enfocarme en Él en vez de en mí mismo. Para la mayoría de nosotros, cuando no tenemos esperanza, ¿qué decimos? Ay de mí, nadie lo tiene peor que yo, ay de mí. Nos enfocamos en nosotros mismos, pero Pablo se enfoca en Dios, en su gloria, en su reino. Es todo de Él. Y eso es la última cosa que vemos. No solamente cuando la gente te deja, recuerda que Dios está a tu lado. Cuando tu fuerza te deja, apóyate en el hombro todopoderoso de Dios. Pero cuando tu esperanza te deja, alabe a Dios por su liberación pasada. Cuando tu esperanza te deja, alabe a Dios por su liberación pasada. Estaba en la boca del león, pero dijo, Dios me ha salvado, Dios me va a salvar. Dios me va a preservar para su propósito, para su reino. Gloria sea a Él. Voy a enfocarme en Dios en vez de enfocarme en mí mismo. Y eso nos recuerda del salmista en el Salmo 40, que dice así, otra vez no tiene que buscar, solo escuchar. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando nos sentimos que no hay esperanza, a lo mejor en esa situación financiera, a lo mejor en esa relación con ese amigo, ese familiar, que parece que nada puede sanar esa relación, que es ya pasada, no hay esperanza. A lo mejor es con una enfermedad, a lo mejor es con un pecado que estás batallando y piensas, ya no hay esperanza, he fallado demasiadas veces. Alabe al Señor por su liberación pasada. Recuerda cómo el Señor te ha librado en el pasado. Lee en la Biblia cómo Dios libró a su pueblo tantas veces de situaciones imposibles. Y en vez de enfocarte en ti mismo, pase tiempo cantando a Jehová. Busca los himnos y canta a Jehová. Alabe a Jehová. Lee los salmos y alabe a Jehová. Dice, a Él sea la gloria y encontrarás esperanza cuando no hay esperanza. Dios nunca nos dejará solos para hacer su voluntad. La pregunta es, ¿estamos haciendo su voluntad? Y si estamos haciendo su voluntad, no necesitamos preocuparnos de nada más porque Él nos apoyará. No es como el presidente Kennedy. No es como el gobierno de los Estados Unidos. No nos va a mandar una misión y entonces decir, oh, lo siento, no voy a apoyarte. Si Él nos manda, aun cuando todos los demás nos dejan, aun cuando todas nuestras fuerzas van y aun cuando parece que no hay esperanza, Él estará a nuestro lado. Que seamos fieles en servir al Señor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos.
Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.